Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias especiales a la Comisión también de Derecho Mercantil, a Mariana, Edward, a Víctor Ruiz, que desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, José María, por interceder por tus buenos oficios para lograr esta estelar presencia de don Aurelio Gurrea Martínez, gran amigo de la Academia Mexicana de Derecho Concursal, del Colegio Mexicano, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y sin más, y con la venia de mis colegas de las comisiones que estamos convocando a la sesión del día de hoy, voy a hacer nada más unas muy breves pinceladas acerca de Aurelio, más como persona que como académico, y luego las comisiones le solicitaremos atentamente a Rosa María que nos haga el favor y el honor de presentar a detalle la semblanza académica y profesional de Aurelio. Como les anticipé, nada más algunas notas personales, unas pinceladas personales de Aurelio. Aurelio, y aquí los que lo conocen desde hace muchos más años que yo, y tienen el gusto de conocerlo hace muchos más años que yo, es un verdadero hombre renacentista. No solamente en el aspecto de su profundidad de especialización, sino que es alguien que tiene la capacidad de saltar intelectualmente entre múltiples disciplinas, con un dominio total de las diferentes disciplinas en las que navega intelectual, académicamente y también en el ámbito profesional. Aurelio es un espécimen raro de la vida contemporánea, para bien, de que muchos académicos tenemos a veces, o muchos académicos tienden a divagar en sus construcciones intelectuales. Y Aurelio tiene una inclinación absolutamente práctica en todos los productos académicos y las publicaciones que genera. Es alguien que sabe que el derecho es un instrumento del crecimiento de la sociedad y sobre todo que debiera entenderse como una herramienta de la prosperidad económica que quisieran buscar todos los países. Yo tuve el gusto de conocerlo hace aproximadamente un año en Londres, y en una charla muy informal pude apreciar con total claridad esto que les estoy comentando. Dominaba por completo a alguien a quien yo apenas había conocido, que es el premio Nobel de Economía Richard Thaler, de Behavioral Economics, que todos ustedes deben tenerlo presente, que es en el sentido de Benjamin Graham de la Escuela de Negocios de Columbia, es un contrarian de la hipótesis del efficient market hypothesis, y sin embargo es alguien que atiende al contenido más humano de la toma de decisiones, que las decisiones muchas veces no son, de los seres humanos no son tomadas en forma racional, sino motivadas por emociones. Atendiendo a esto, Aurelio ha buscado a lo largo de su práctica enfocar el derecho concursal y el derecho a la insolvencia desde el enfoque también de finanzas y de economía, para buscar a través de la insolvencia impulsar el flujo económico y fomentar que la insolvencia se convierta más bien en un impulso de la actividad económica de los países. Y no resulta más que absolutamente oportuno el tenerlo con nosotros, porque justamente en semanas recientes el doctor Luis Manuel Mellán, quienes están aquí en este panel conmigo no me dejarán mentir, hemos estado teniendo discusiones de cómo buscar que el derecho de insolvencia mexicano tenga este propósito de mayor fomento, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Entonces, cerrando con estas pinceladas muy sutiles, por favor, Rosa María, si fueras tan generosa de presentarnos con mayor profundidad a nuestro querido Aurelio Gurrea Martínez. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, después de esa presentación creo que ya no tengo algo que decir. Pero a ver, bueno, pues brevemente, Derechos en Planta, que la verdad para ser tan joven, yo no sé cómo le hizo. Como Irene una vez me empezó a los 3 años. Tiene días de 36 horas.
Bueno, Aurelio es Teaching Fellow en Gobierno Corporativo, Regulación Financiera y Mercado de Valores en la Universidad de Harvard. Es abogado, es también economista y auditor de cuentas. Doctor en Derecho, máster en Derecho y Finanzas por la Universidad de Oxford y también máster en Derecho y Estudios de Áreas Internacionales por la Universidad de Stanford. Como ustedes saben, sus intereses son el derecho de sociedades, el derecho concursal, el derecho contable, las finanzas corporativas, la regulación financiera y el derecho al mercado de valores. Es profesor de Derecho y Finanzas y director del programa de programas internacionales en el Centro de Estudios Garrigues, miembro del European Corporate Governance Institute y miembro también del American Law and Economics Association. Ha sido profesor investigador y ponente en diversas instituciones del Reino Unido, Estados Unidos, América Latina, Europa continental, India y China, así como profesor del programa de formación para reguladores del mercado de valores que organiza conjuntamente la Universidad de Harvard y la International Organization of Securities Commissions. Es también socio fundador de Dicton Abogados, una firma especializada en Derecho Empresarial con oficinas en España y en Hong Kong. Ha sido asesor del Ministerio de Justicia en España y a propuesta del Ministerio de Economía ha actuado como experto para la evaluación de la normativa de insolvencia y garantías en España, en el marco de un programa del Fondo Monetario Internacional. Ha sido investigador visitante en diversas instituciones, incluyendo Harvard, Columbia, Yale, y ha recibido también varios premios y condecoraciones, incluyendo la Cruz de la Orden de San Raimundo del Triunfo, la beca Talente otorgada por la Junta de Andalucía, el premio Mejor Artículo en Derecho de Economía de la Universidad de Stanford, y la medalla de plata en estudios internacionales de insolvencia otorgada por el International Solvency Institute. Finalmente también fue nombrado Rising Star of Corporate Governance por la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Qué tal? No, ahora me están ganas de no hablar, porque ya lo único que puedo hacer es quedar mal, o sea, con vuestra amable presentación, pero... Pues bienvenido. Quisiéramos también nada más aprovechar un momento, no sé si podemos poner la página Del instituto. Sí, para... Aurelio es el director ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, ¿no? Y es un instituto que tiene por objetivo realmente subir, elevar el debate, ¿no? En temas económicos, en temas financieros en nuestros países. Y si ustedes navegan en la página, y ahorita lo vamos a ver ahí, tiene un blog, y el blog tiene los temas más recientes, ¿no? En derecho corporativo, en derecho financiero. Tiene grandes personalidades, ¿no? Participan Las principales personalidades las pueden encontrar en México. Ahora se las comento. En Derecho Concursal, el profesor Millán, nuestra personalidad, nuestro referente en México. Rosa es, por supuesto, nuestra coordinadora, los coordinadores, pero deben estar por aquí. Aquí está, en México está Rosa, tenemos el honor de tenerla como coordinadora. Y si no, básicamente el instituto es una institución sin ánimo de lucro que varios compañeros de la comunidad iberoamericana, varios aquí presentes, decidimos poner en marcha hace unos años con el propósito de intentar elevar, decía Rosa, mejorar y sobre todo internacionalizar también el debate jurídico, que justo la línea que comentábamos antes con el doctor Sepúlveda, muchas veces al final la práctica diaria nos hace estar continuamente centrados más en los problemas, en el apagar fuego diario y no tanto en reflexionar no ya solo cómo las leyes están, sino cómo deberían, ¿no? Cómo podrían estar, con el último propósito de mejorar el bienestar de los ciudadanos a través de favorecer el emprendimiento, la innovación, el acceso al crédito. Entonces, este tipo de iniciativas son las que realizamos en el instituto y bueno, este año va a ser nuestro cuarto congreso anual, va a tener lugar en Brasil, ya lo anuncio, el 13 y 14 de diciembre, pues no está disponible, y en 2020 me confirman que vamos a tener el honor de que bajo la presidencia del profesor Millán y la codirección de Rosa vamos a tener el honor de organizar el Congreso Anual del Instituto aquí en México, ¿no? Entonces el Congreso intenta poner en común pues, varios de los principales referentes en materia de derecho y finanzas de la comunidad iberoamericana, incluyendo, pues, por ejemplo, el profesor Guillermo Cabanellas por Argentina, en Derecho Societario, el profesor Adolfo Ruillón en Derecho Concursal, es uno de nuestros referentes también por Argentina, el profesor Millán por México, el profesor Francisco Reyes Villamizar por materia societaria por Ecuador, y luego intentamos combinar no solo
digamos, los principales, las personas que más han contribuido a la mejora y la internacionalización del debate en nuestros países, sino que además intentamos combinar eso con jóvenes académicos, jóvenes profesionales que también comprometidos con la misma mejora e internacionalización, que expongan sus principales trabajos de investigación. Intentamos también trabajar conjuntamente incluso con la academia, los sectores más tradicionales, digamos más en ese sentido menos reformistas, pero porque creemos que con la colaboración es un modo de hacerles ver cómo el derecho, efectivamente como comentaba Diego, es una de las herramientas más poderosas para fomentar el crecimiento económico y la mejora del bienestar colectivo. Y a la vez siempre invitamos a varios expertos internacionales. Entonces, por ejemplo, en las pasadas ediciones del Congreso del Instituto hemos tenido, y además vienen de manera gratuita porque son amigos y son también comprometidos, incluso han ayudado a la creación del Instituto. En pasada edición hemos tenido al profesor Robert Jackson, actual Commissioner de la ICC de Estados Unidos y profesor de Columbia. Hemos tenido al profesor Luca Enríquez, el profesor de Corporate Law de la Universidad de Oxford, el profesor Félix Stefek, profesor de Comparative Commercial Law de la Universidad de Cambridge. Este año tenemos confirmación provisional, no sabemos si finalmente vendrá o no, Oliver Hart, Premio Nobel de Economía, ha dicho que es posible que venga a la clausura, todavía no lo tenemos pendiente, pero tenemos confirmación de varias personalidades porque creemos que es esencial, primero, fomentar el debate local, segundo, un poco también que los jóvenes también de la comunidad iberoamericana, con las nuevas ideas, los nuevos proyectos, trabajo de investigación que tengan un hueco en el instituto. Por otro lado, las personas que ya han contribuido y lo siguen haciendo, como el profesor Millán, pues que también que se les reconozca la labor que han hecho por esa mejora e internacionalización. Y por otro lado, queremos fundamental el nutrirnos de los mejores expertos, sean del país que sea, ¿no? Por eso invitamos también. Por tanto, Rosa, ¿no? La verdad que agradecerte, fue una suerte además haber podido dar con Rosa, porque fue la que precisamente nos está ayudando a impulsar la parte mexicana del instituto, ¿no? Y a mí personalmente es un honor poder trabajar con gente como todos vosotros. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Rosa. Sí. Y no sé si queréis que empiece con el de concursal. En principio que iba a hablar de concursal, pero luego me dijeron que la parte de societario pues también había interés, ¿no? En la comisión de convocamos las dos comisiones, la de abusando de tu generosidad y tus conocimientos de múltiples prácticas. Quisimos invitarte a que nos hablaras de la escasa utilización de los procedimientos concursales para resolver aspectos de insolvencia y de temas societarios de gobernanza en materia societaria. Y protección. No hay protección de minorías. Exacto, justo. No, pues muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, permitidme agradecer una vez más la oportunidad de estar aquí, es un honor, no solo por estar en esta maravillosa ciudad siempre tan acogedora, sino más por la oportunidad de estar compartiendo unos temas que particularmente me fascinan y poder hacerlo con una audiencia tan cualificada, ¿no? Muchos de los cuales personas con las que yo mismo he aprendido, ¿no? Parte de lo que sé. Entonces, bueno, muchísimas gracias Rosa, muchísimas gracias Celia, aquellos que desde la sombra también han hecho posible este evento, muchísimas gracias a los señores coordinadores de la mesa, porque sin vosotros y vuestra aprobación no sería posible compartir esta idea. Y bueno, efectivamente el tema primero que quería compartir aquí es sobre el escaso uso de los procedimientos concursales en Iberoamérica. Y este escaso uso quisiera que analizáramos entre todos cuáles son las posibles causas y sobre todo, de manera más importante, cuáles son las posibles consecuencias económicas y qué se puede hacer si creemos que pueden ser consecuencias económicas perjudiciales. Entonces, esto es un trabajo de investigación que empecé en la Universidad de Stanford y que básicamente un poco la curiosidad me vino al ver estos datos. Vi un estudio, tengo que decir, que sé que muchos estaréis buscando la M para ver dónde está México en esta tabla, pero siento deciros que por desgracia México no se contempló, no sé si porque no había datos disponibles, el estudio era básicamente finales de los 90, no sé por qué motivo, pero México no estaba, pero igual no quisieron incluirlo porque a lo mejor le hubiera cambiado lo que querían argumentar los autores, pero bueno, intuyo que no, porque es un trabajo econométrico, digamos, estadístico serio, y entonces estos autores analizan el relativo uso de los procedimientos concursales a nivel del mundo. Y a mí en particular me llamó la atención que una vez que dividimos los procedimientos concursales por el número de empresas, qué curioso que los países que menos procedimientos concursales tienen por empresa son precisamente los países de la comunidad iberoamericana. Vemos a Argentina con un 0,12%, vemos a Perú con un 0,05%,
Vemos España con un 0,02. España, en los últimos datos incluso que estuve viendo más recientes, en año me parece que fue 2010, creo que era el segundo país, el primer país o el segundo país con menor tasa de procedimientos concursales por número de empresas del mundo. Entonces vamos a intentar explicar ahora por qué un país como España tiene tan pocos procedimientos concursales y por qué en general hay tan pocos procedimientos concursales, ¿no? No estoy diciendo, no estoy avanzando, no quiero avanzar si esto es bueno o esto es malo, pero simplemente me llamó la curiosidad este dato y entonces la reflexión que hice, o el estudio que hice entonces, es el que quiero compartir con ustedes a ver qué opinan sobre las posibles causas y las posibles consecuencias, ¿no? Entonces lo primero que me pregunté es, claro, ¿por qué puede ser, en el caso de que sea preocupante, vemos que no necesariamente sea así, pero por qué puede ser preocupante o por qué puede ser un poco relevante que se use tan poco los procedimientos de insolvencia? Pues bien, yo siempre le digo a mis alumnos que la mejor forma de evitar la insolvencia es directamente no emprendiendo. Si no emprendemos, riesgo de insolvencia ninguno. Luego digo, segunda mejor forma de evitar la insolvencia, no asumamos deuda ninguna. Por definición, insolvencia es imposibilidad de pagar a terceros, a acreedores. Si yo no tengo acreedores y no tengo deuda, directamente ya me evito el riesgo de insolvencia. Puedo ser un negocio inviable, puedo tener pérdidas, podemos discutir si es exitoso o no en el mercado, pero insolvencia, definida como normalmente se define imposibilidad de pago a terceros, supone, no voy a tener si no tengo deuda. Pero claro, si no tengo deuda, ya significa que las tres grandes fuentes de financiación de las empresas básicamente son los beneficios, las utilidades retenidas, el equity, que sería como todos los recursos propios, y la deuda. Entonces, si me elimino la deuda, directamente me estoy quitando ya una de las formas de financiar las empresas y, por tanto, una de los medios financieros de los que se van a servir las empresas para financiar sus activos, para financiar proyectos de inversión y para generar riqueza, proyectos, trabajo y bienestar social. Entonces, si me cargo la deuda, me cargo una vía importante de poder contribuir a eso. Pero además no solo eso, sino que incluso la deuda, los propios economistas financieros han enseñado que tienen otros beneficios. Por ejemplo, en materia de gobierno corporativo, lo que un poco los economistas financieros enseñan es que la deuda suele preferirse al equity porque hace que yo tenga que repagar una deuda, que yo me vea obligado a estar continuamente repagando periódicamente algo, hace que no me relaje como administrador de una compañía. Entonces, si yo sé que no me puedo relajar porque como no puedo atender la deuda, al final me voy a ver en insolvencia y por tanto pudiendo perder mi riqueza o mi trabajo, pues eso me va desde un punto de vista ex ante a crear incentivos para dar todo lo mejor de mí para que nunca me vean en esa situación. Entonces, el generar deuda o el emitir deuda en los mercados de valores suele ser bien percibida por los mercados y es lo que señala ahí el efecto signaling. El efecto signaling básicamente es lo que los financieros dicen, que cuando una compañía tiene que emitir deuda o capital en los mercados de valores, suelen preferir deuda. ¿Y por qué? Porque claro, si emiten deuda, quienes conocen la parte interna de la compañía son los administradores, son los insiders, los socios de control y los administradores. Si ellos emiten deuda es porque ellos creen que la compañía va a generar flujo de caja suficiente para repagar esa deuda. Entonces están transmitiendo al mercado un signaling positivo muy bueno, porque ellos, que son los que tienen la información, creen en su propia capacidad de generar eso. Si ellos no creyeran que la compañía va a generar unos flujos de caja seguros, es mucho más fácil emitir el equity, porque por definición no se están obligando a repagar nada. Saben ustedes que una de las muchas diferencias entre la deuda y el equity, la deuda y el capital, es que al final la deuda tiene unos plazos periódicos fijos, mientras que el capital es variable. Es variable, va a depender de que la empresa tenga o no beneficios, tenga utilidades y en su caso pues luego se distribuye, ¿no? O sea, que haya supuestos de dividendos obligatorios. Pero entonces la deuda genera varios beneficios, no solo es una fuente importante de financiación, sino que genera otra serie de beneficios para el puesto del capital y el gobierno corporativo de las compañías. Luego, he dicho que el quitar la deuda sería la segunda mejor forma de evitar la insolvencia, pero es que hay una tercera, y es no asumamos riesgo ninguno. Si no asumimos riesgo ninguno, al final, y no emprendemos ningún proyecto empresarial, ni ningún tipo de actividad, así también podemos evitar o reducir por lo menos el riesgo de insolvencia. Pero claro, las tres maneras que le he dicho, ¿creen ustedes que son las mejores para promover el crecimiento económico de un país y la mejora del bienestar colectivo? No emprender, quitar posibilidades de financiación o no asumir riesgo ninguno, porque al final el riesgo es lo que nos lleva a esas ideas que a lo mejor a priori parecen estúpidas, al final el que parecía estúpido a lo mejor hace 100 años
visualizar que íbamos a tener un pájaro mecánico volando que me iba a traer a mí hoy desde Boston a México, ¿no? Pero eso se llama avión y hoy lo tenemos, pero estoy convencido de que el primero que lo visualizó probablemente lo tildaría, ¿no? de loco. Y lo mismo con casi todas las innovaciones, el hablar por teléfono de una parte a otra del mundo, incluso a día de hoy ya sin costo ninguno. O sea, todas estas innovaciones al final son proyectos que implican riesgos, son una visión empresarial. Por tanto, si al final si se justifica que tenemos muy pocos procedimientos de insolvencia, porque las empresas minimizan ex ante, antes de devenir insolvente, ya están diciendo, no, yo no quiero nunca devenir insolvente porque, ahora veremos por qué, pero puede haber unas consecuencias muy perjudiciales, pero yo no quiero devenir insolvente, pues reduzco mi deuda, reduzco mi riesgo, reduzco mi todo, pero eso va en perjuicio en detrimento de la innovación del país, del emprendimiento del país, del crecimiento económico del país. Entonces, si esa es la tesis, mal vamos, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre si yo, en lugar de reducir ex ante, antes de devenir insolvente, lo que hago es, no, mis empresas de mi país tienen niveles de deuda similares a las de otros, tienen niveles de asunción de riesgo similares a las de otros, niveles de emprendimiento similares? El problema no está en minimizar ex ante, sino en que una vez que devienen insolventes, llegan a soluciones alternativas que no son el procedimiento de insolvencia. Y por alternativa, ahora comentaremos algunas que son deseables, pues son como los procedimientos extrajudiciales o los procedimientos preconcursales, porque en definitiva me permiten llegar a la misma solución que voy a llegar en el concurso, pero sin asumir todos los costos de concurso. Si esa es la justificación, fantástico, pero es que hay otra justificación, y al final otra justificación es que es, por ejemplo, lo que se denomina como el cierre de facto, el cierre de hecho, de decir, oiga, si mi negocio va mal y le debo muchas cosas a terceros, lo que hago al día siguiente no aparezco, la compañía desde un punto de vista societario sigue operativa, sigue activa, pero yo simplemente he echado el cerrojo y no vuelvo a aparecer por la tienda. Entonces, claro, eso genera una serie de externalidades negativas, eso es destructivo, porque al final dejo a acreedores impagados, dejo a empleados impagados, dejo empresas zombie en el mercado sin liquidarlas formalmente. Luego, ¿qué ocurre? Al final, si yo no quiero ir al concurso y lo quiero evitar a toda manera, pues también al final, si yo le temo tanto al concurso, pues al final también puedo tener incentivo a desviar incluso activos, o incluso, me parece que fue la compañía FedEx la que fue, la cosa FedEx en Estados Unidos le salió bien, pero era insolvente, y claro, como era insolvente, los accionistas ya lo habían perdido todo. Entonces, claro, con la poca tesorería que tenían en la compañía, dijeron, oiga, ¿por qué no nos vamos a Las Vegas? Nos vamos a Las Vegas, dicen, si sale bien, todavía hasta podemos recuperar lo que hemos perdido. Pero si sale mal, yo no voy a perder, porque ya lo he perdido todo y tengo responsabilidad limitada. Quienes van a perder son los acreedores. Entonces, un típico problema de riesgo moral, señaló el economista. Entonces, claro, esos tipos de comportamientos oportunistas pueden ocurrir, y de hecho ocurren en muchos casos en la proximidad o la zona de insolvencia, ¿no? Entonces, el hecho de que se quiera huir del concurso, si se huye para un procedimiento extrajudicial, bien, un procedimiento preconcursal, pero es que hay muchas formas de oportunismo, de destrucción de valor y de externalidades negativas que pueden ocurrir si yo le temo tanto al concurso que una vez que devengo insolvente busco otras soluciones, ¿no? He dicho entonces, en cualquiera de estos casos es preocupante un escaso nivel, una escasa tasa de procedimientos concursales, como hemos visto que ocurre en Iberoamérica. Entonces, ¿cuándo no es preocupante el que haya una escasa tasa de procedimientos concursales? Pues bien, no es preocupante si nuestras empresas asumen niveles óptimos de deuda, niveles óptimos de riesgo, pero una vez que devienen insolventes, lo que hacen es llegar a acuerdos extrajudiciales. ¿Y por qué esto sería deseable? Porque no perjudicamos la eficiencia ex ante del sistema, y por ex ante me refiero en este contexto a decir que no vamos a perjudicar la innovación, no vamos a perjudicar el emprendimiento, no vamos a asumir niveles subóptimos de deuda. Por tanto, en ese sentido no debemos preocuparnos, generamos valor, pero la solución ex post, una vez llegamos a la insolvencia, que utilizamos para arreglar el problema de la insolvencia, es más eficiente porque permite ahorrarnos todos los costos directos o indirectos que puede generar una solución concursal, ¿no? Judicial. Pero claro, ¿es este el argumento que justifica que haya tan pocos concursos en España, por ejemplo, o en Perú? No tenemos tantos concursos de acreedores porque cuando nuestras compañías asumen niveles óptimos de deuda riesgo, pero devienen insolventes, llegan a este tipo de acuerdos. Pues bien, aquí tenemos un problema empírico en la constatación, y es que
el cómo verificar si verdaderamente se llegan a acuerdos extrajudiciales es muy complicado, porque por lo general, ¿qué es un acuerdo extrajudicial? Los hay desde los más informales, y los más informales es una llamada a mi proveedor: oye Paco, que te pago mañana en vez de hoy, que no tengo tesorería. Eso es un acuerdo de refinanciación con un acreedor singular. Eso es refinanciar la deuda. Te pago mañana, o mira, te iba a pagar 100, pero al final te quedas con 95 o no hay otra cosa. Pues eso es una quita, y te pago mañana una espera. Entonces, eso es un acuerdo informal de refinanciación, si se quiere ver así, y luego los hay ya más sofisticados, ya ponen a todos los acreedores en común, los hay incluso con algunos mecanismos ya, digamos, unas instituciones concursales, como el Scheme of Arrangement inglés, que ya me permite incluso, digamos, que la mayoría se puedan poner una serie de minorías. Luego está como el sistema español, que también permite en el procedimiento preconcursal que hay en España, que durante ese procedimiento se paralicen las ejecuciones. O sea, ya hay de más o menos sofisticado, pero todo eso sería como extrajudicial. Entonces, ahí hay un problema, porque el puramente extrajudicial es muy difícil constatarlo, porque no hay datos normalmente. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hice fue, para este estudio que hice, fue entrevistar a varios profesionales de la insolvencia de diversos sectores, que trataban tanto de firmas grandes como de firmas medianas como de firmas pequeñas, para tener distintas opiniones, y preguntarle a ver qué opinaban, para que no sea simplemente mi opinión. Y entonces ellos por lo general me rechazaban la hipótesis, decían que no se llegaban a muchos acuerdos extrajudiciales, porque las compañías grandes me decían que normalmente los acreedores extranjeros, típicamente los hedge funds o algún tipo de inversor institucional, ellos no querían, digamos, negociar. Ellos directamente, si no llegaban al acuerdo, intentaban ejecutar, digamos, incluso de manera oportunista, aunque el acuerdo de reorganización fuera lo óptimo. Y lo cual, desde el punto de vista económico de ellos, tiene sentido, porque claro, ellos no están quizás sometidos a las relaciones repetitivas que a lo mejor sí están los bancos locales de un país, o los acreedores, o los proveedores locales. Entonces, si yo sé que yo estoy continuamente teniendo relaciones con esta empresa, o con el grupo, o con la familia, pues yo también voy a ser más propenso a aguantarme parte de algo de mi crédito, de una posible quita, una posible espera, pero porque sé que eso es beneficioso incluso para mí de cara a largo plazo, ¿no? Entonces, la hipótesis de que en España en particular se, digamos, asuma niveles óptimos de deuda y riesgo, pero se lleguen a acuerdos extrajudiciales, parece no ser muy consistente, por lo menos por lo que yo tuve la oportunidad de discutir. Entonces, y luego, claro, luego eso nos lleva a otra discusión, y es que ¿debería un legislador promover a ultranza los procedimientos preconcursales? Porque yo lo que he visto también por mi experiencia en los últimos años, sobre todo en España, es que hay una absoluta obsesión por el derecho preconcursal y los procedimientos preconcursales. Y Estados Unidos, que para muchas cosas está sirviendo de referente a muchos países, el famoso Chapter 11 y Chapter 11, pero Estados Unidos no tiene procedimientos preconcursales. Incluso Reino Unido, que todo el mundo también habla del Scheme of Arrangement famoso, tampoco un procedimiento preconcursal per se, es una figura híbrida que además no solo sirve para insolvencia, sino también para OPAs, incluso ofertas públicas de adquisición, o sea, para operaciones societarias, también de reestructuraciones en general, no solo reestructuraciones en materia de insolvencia. Entonces, lo que deberíamos también plantearnos es si al final ese derecho preconcursal son necesarios. Y entonces, yo ahí, por ejemplo, lo que un poco llegué a la conclusión es que el derecho preconcursal o los acuerdos preconcursales van a ser más necesarios en aquellos países en los que el derecho concursal sea muy ineficiente, muy destructivo. Entonces, eso es casi como intuitivo. Cuanto más dañoso, más perjudicial para todo el mundo sea el concurso, pues más deseable será promover los procedimientos preconcursales. Pero lo que yo he propuesto en España, para algunos, la profesora Pulgar, por ejemplo, que es una de las que más promueve el derecho preconcursal en España, yo le decía, pero es que ¿por qué en vez de centrarse tanto en promover el derecho preconcursal, no nos centramos en hacer más atractivo el derecho concursal? Que ahora veremos que podría ser otra opción, ¿no? Entonces, no hay un posicionamiento claro, yo creo, aunque la tendencia es a preconcursalizarlo todo, pero Estados Unidos, que para muchas cosas concursales sigue siendo referente, ahí lo que existe son los pre-pacts, son, oiga, medio pactamos qué es lo que va a pasar en el escenario concursal, y una vez que yo pacto con mis acreedores estratégicos, o incluso la preventa o posible venta de los activos de la compañía, o lo que va a pasar, en definitiva, con los activos en el concurso, lo hablo con los principales acreedores, meto ya la compañía del concurso y ahí sí me aprovecho de las instituciones concursales, de la mayoría, del cram down, etcétera, para salir rápido del concurso, ¿no? Entonces, quizás el derecho preconcursal tampoco sea estrictamente necesario. Pero ojo, porque parece que estoy diciendo que básicamente tener pocos concursos es malo
y uno puede pensar que, en su contrario, tengamos muchos concursos, que eso es fantástico. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Francia. Francia es un país de los que más procedimientos concursales tiene. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué? ¿Es bueno que haya tantos procedimientos concursales? Entonces, bueno, que haya procedimientos concursales, en principio yo lo que siempre digo es que es bueno para un país. Esa es como la regla general. El único país que yo conozco, o con el que estoy más familiarizado, en el que hay pocos con ningún procedimiento concursal, es Cuba. Es Cuba, y se imaginarán ustedes los motivos. Pero por de hecho es que no tiene nada, volvieron hasta la norma procesal de que regula los procedimientos concursales en Cuba, porque evidentemente no tiene, ¿no? Entonces, que haya concurso es sanísimo y es buenísimo para una economía. Lo que es distinto, que es otra discusión, es intentar, una vez que haya insolvencia, el impacto negativo de esa insolvencia hay que intentar que sea el menor posible. Entonces, pero eso es otra discusión. Pero el que haya insolvencia significa que previamente, ex ante, ha habido emprendimiento, ha habido consumo, ha habido inversión, ha habido asunción de riesgo, ha habido asunción de deuda. Es que parece que estamos reciclando todos los componentes necesarios para la innovación, el crecimiento económico y la generación de riqueza. Por tanto, un mensaje, lo que yo te digo es que haya concurso es fabuloso. Entonces, no nos centremos en evitar el concurso, o evitar, perdón, la insolvencia. Centrémonos en que una vez que una compañía deviene insolvente, el daño que todo eso provoca sea el menor posible. Que es un poco lo que vamos a discutir ahora. Entonces, en Francia, ¿qué ocurre? Francia es de los países europeos con mayor tasa de concurso. ¿Pero por qué? Porque Francia tiene un derecho concursal muy prodeudor, ¿no? Y ahora hablaremos más de los prodeudores, los proacreedores. Entonces, ¿qué ocurre? El deudor, pues a la mínima, pues dice, me meto en el concurso de acreedores, pero me meto en el concurso de acreedores incluso de manera oportunista. Me meto en el concurso no porque verdaderamente sea una compañía viable que quiera las instituciones concursales para reorganizarme, sino me meto simplemente porque me va a vencer la hipoteca y a lo mejor pues o no me he esforzado lo suficiente o como soy inviable no estoy generando flujo de tal. Entonces quiero simplemente dilatar lo máximo posible la ejecución de mi acreedor, pero no la quiero dilatar, insisto, porque soy viable y eso me va a destruir el negocio mío en funcionamiento, sino porque simplemente quiero dilatarlo, lo inevitable. Y entonces, claro, hay incluso un uso oportunista en Francia de los procedimientos concursales. Entonces, eso unido al sistema tan anti-acreedor asegurado, anti-bancos, básicamente, que tiene el derecho francés, hace que desde un punto de vista ex ante el costo del crédito, el acceder al crédito en Francia, sea más costoso que, por ejemplo, en Alemania y en Reino Unido. Y eso lo prueban empíricamente con un estudio econométrico, Davidenko y Franz, en un estudio muy bueno en 2008, comparan y un poco analizan los sistemas concursales de Reino Unido, de Francia y de Alemania, y ellos, a través de controlar por diversas variables, al final demuestran que para acceder al crédito en Francia te piden más garantías que para acceder al crédito en Reino Unido y Alemania. Y tras controlar por diversas variables, ellos al final prueban que el motivo de ese mayor costo del crédito para acceder, costo del crédito en sentido amplio, mayor garantía que te piden en Francia, se debe a que Francia tiene un sistema más castigador de los acreedores asegurados, de los bancos principalmente, y un sistema más prodeudor, pero prodeudor, ahora comentaremos, en el sentido de que da rienda suelta en muchos casos al oportunismo del deudor. Entonces, claro, si yo sé como acreedor que en caso de insolvencia de mi deudor me va a utilizar las instituciones concursales oportunistamente en mi perjuicio, pues obviamente desde un punto de vista ex ante, antes de prestarle, cuando le presto y no cuando deviene insolvente, pues le voy a pedir o más garantía, o le voy a dar menos crédito, o le voy a dar, digamos, un costo más alto, ¿no? Entonces, puede ser, por tanto, una alta utilización del procedimiento concursal puede ser también perjudicial. Y va a ser perjudicial si se debe, sobre todo, al hecho de que da lugar a oportunismo por el deudor. Entonces, claro, ¿y por qué evitar o por qué minimizar? ¿Por qué todo un poco este miedo al concurso o por qué al final hay tan pocos concursos? Yo he oído a muchísimas autoridades académicas españolas, sobre todo, principalmente, decir una y otra vez que no hay concurso en España por una falta de cultura concursal. Que los empresarios españoles y los empresarios de América Latina no tienen la misma mentalidad del emprendimiento, la misma mentalidad de las reorganizaciones de Silicon Valley, de Estados Unidos, del Chapter 11, y que por tanto esa cultura es lo que hace que no haya cultura de reorganización y no haya cultura de insolvencia, de riesgo, etc. Claro, entonces aquí hay varios problemas, y esto combina la sociología con la economía y con la tal, ¿no?
Entonces, la cultura, para empezar, no suele surgir de la nada. O sea, suele surgir de un status quo de unas instituciones legales, de unas instituciones predeterminadas, y esas instituciones generan normalmente unos comportamientos que a lo mejor el comportamiento ya luego sí es difícil de cambiar si se ha perpetuado. Entonces, claro, la tesis que voy a exponer ahora, y sobre todo justifica en Iberoamérica y en España en particular, es que no es un tanto tema cultural, sino que por lo general ha habido instituciones escasamente atractivas para el deudor, para los acreedores o, como veremos que ocurre en España, para ambos. Y es porque al final, si nos remontamos a los orígenes del derecho concursal, surge con una función eminentemente casi sancionadora. Al final, y esto por ejemplo en la historia del falimento de Santarelli, ¿no?, explica cómo se resolvían los procedimientos de insolvencia en la Baja Edad Media en Italia y demás, explica cómo se estigmatizaban los deudores insolventes, ¿no?, que se les pintaba, se les colaba en medio de la plaza casi como a decir, oiga, es que usted ha roto. De hecho, la palabra bancarrota viene de bancarrota, ¿no?, del acto de romper el banco de comercio, como diciendo, es que eres una vergüenza para todos nosotros, el colectivo de los comerciantes, porque hemos confiado en ti, te hemos dado dinero a préstamo y has roto nuestra confianza. Entonces, claro, era un descrédito, y por no hablar ya del derecho romano, de las consecuencias a nivel personal, ¿no?, que Rosa comentaba esta mañana. Entonces, el derecho concursal tenía una componente, digamos, sancionador, incluso vejatorio, muy importante. Entonces, claro, a lo mejor es que la influencia de ese derecho vejatorio sancionador, que principalmente está asociado más a Italia contribuye a España, y España en parte importó varias las instituciones América Latina, inspirada en el derecho francés y en el derecho español. Entonces, a lo mejor esa cultura de la que tanto criticamos y que tanto hablamos, no es como que el aire que se respira aquí sea distinto al que se respire en Silicon Valley, sino que a lo mejor las instituciones que han llevado a esos comportamientos no han sido las mismas, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la conclusión aquí? Pues al final, lo que yo ahora mismo voy a argumentar y voy a intentar justificar, es que en España no es que exista falta de cultura concursal, al menos no de los empresarios, al revés, demasiado valientes son para el entorno institucional legal tan desfavorable, sino que lo que hacen los empresarios españoles, y probablemente será bastante frecuente en América Latina, es algo racional. Si yo sé como deudor que a mí me van a acribillar a sanciones en el concurso, pues obviamente o minimizo ex ante, o si asumo niveles óptimos de deuda y óptimos de riesgo de al final de vengo insolvente, el comportamiento de cerrar la tienda y no aparecer y dejar todas las deudas ahí colgadas va a ser hasta racional, porque voy a evitar a toda costa ese procedimiento tan sancionador para mí o tan perjudicial, ¿no? Por tanto, al final es una respuesta racional. Entonces, ahora veremos que si el sistema resulta muy perjudicial para el deudor, se va a comportar de esta manera. Pero es que es lo mismo para los acreedores, porque al final ahora veremos que el derecho concursal muchas veces parece una batalla entre deudores y acreedores, ¿no? ¿Quién tiene más o a quién castiga más el derecho concursal? Y es que el derecho concursal daña a la economía si castiga a uno o si castiga a otro. Por tanto, no es tanto una lucha de quién gana o quién pierde, ¿no? Se trata de cómo intentar hacer o ganar a los dos, o lo más probable es cómo minimizar la pérdida o los costos a los dos. Porque al final, si el derecho concursal es prodeudor como en Francia, pero prodeudor al mismo tiempo significa antiacreedor, al final, ¿qué va a ocurrir en la economía? Pues va a ocurrir probablemente que los acreedores o no presten, o presten menos, o presten más caro, o probablemente me van a pedir más garantías. Y encima el tema de las garantías también es muy interesante, porque en muchos de nuestros países también hemos tenido por muchos años una normativa de garantías mobiliarias bastante obsoleta. Últimamente se está reformando, pero claro, al estar obsoleta la garantía mobiliaria, un banco no va a estar interesado en pedir garantías mobiliarias, va a estar más interesado en pedir inmuebles. Entonces, ¿qué ocurre? El que el banco esté más interesado en pedir inmuebles, al mismo tiempo va a ocasionar que desde un punto de vista ex ante, cuando la compañía básicamente adquiere activos y la forma de financiarlo, diga, yo que prefiero tener unas patentes buenísimas, que no me van a servir para garantía, pero probablemente me van a un proyecto mega innovador, o un buen real estate ahí, un suelo, que eso sí me va a servir para tener acceso al crédito. Entonces al final estamos generando la cultura del suelo y la cultura del real estate y no la cultura de Silicon Valley, de la innovación, de la investigación y de los proyectos, digamos, valiosos para la comunidad internacional. Entonces por eso soy bastante escéptico de ese argumento
básico de lo de la cultura, ¿no? Es que la cultura muchas veces se modifica el comportamiento humano atendiendo al diseño de las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto nos lleva a la discusión de los clásicos sistemas prodeudores y proacreedores. Al final, Francia, por ejemplo, he dicho un ejemplo que es prodeudor, pero el problema de Francia es que al mismo tiempo es antiacreedor, o al menos antiacreedor sofisticado, antiacreedor asegurado, porque castiga a los bancos, otorga preferencia a los empleados y a las autoridades de los créditos públicos antes incluso en muchos supuestos que los acreedores asegurados. Entonces es prodeudor pero al mismo tiempo antiacreedor. E insisto, el daño se ocasiona a la economía cuando se es anti-algo. ¿Por qué? Pues porque si se es antiacreedor, daño al crédito. Y si se es antideudor, daño al emprendimiento, daño a la innovación, daño a la financiación de empresas o daño a la apertura tempestiva, oportuna, óptima del procedimiento de insolvencia, porque voy a intentar huirlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar pensar conjuntamente es decir, no hay una forma de hacer un sistema que sea pro ambos, porque eso sería lo ideal, porque si somos pro ambos, eso es lo que no nos va a dañar la economía de ninguna manera. Entonces, bueno, aquí pongo algunos ejemplos en esta presentación que os pasaré. El mismo sistema, por ejemplo, Reino Unido, con anterioridad a 2003, yo lo calificaría de proacreedor asegurado, pero antideudor, porque incluso los acreedores asegurados, bajo la figura del receivership, tenían la oportunidad de básicamente ellos mismos hacerse con el control de la compañía, el propio banco. Era casi como el administrador concursal. Entonces era un sistema muy proacreedor. Luego cambió a partir de 2003. Entonces yo, normalmente el país que suelo catalogar de pro ambos suele ser Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene fama de ser pro deudor, porque tiene Chapter 11, tiene el deudor en posesión, los propios administradores se mantienen en la compañía, no hay trustee, no hay administrador concursal ni síndico en principio, salvo supuestos excepcionales de reorganización, no hay. Entonces es un sistema tradicionalmente clasificado de pro deudor. Pero lo que a mí me resulta más interesante es que es pro deudor como Francia, pero no es antiacreedor. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, permite que los acreedores se puedan juntar en un comité, tiene la Interest of Creditor Test, que básicamente es una cláusula que hace que se pueda tumbar un acuerdo de reorganización si se prueba que con la liquidación los acreedores van a obtener mayor satisfacción de su crédito. Entonces una cláusula proacreedora. Tiene la figura así muy bien del cram down, de imponer el plan de una minoría a toda la mayoría, pero es que el plan no se impone sin condiciones, se impone siempre y cuando se respete la Absolute Priority Rule, que los acreedores con mayor preferencia cobran antes que los acreedores subordinados, y los acreedores subordinados cobran antes que los accionistas. Tiene un sistema que si el deudor no es viable y no hay posibilidad de reorganización, no se puede aprovechar de la paralización de ejecuciones. Entonces tiene un sistema muy garantista de los acreedores. Por tanto, yo creo que es pro deudor, pero es pro acreedor. Y luego tenemos España, que yo lo he denominado la proeza del legislador español, y la proeza porque yo creo que es difícil, incluso a propósito, diseñar un sistema que al mismo tiempo sea antideudor y antiacreedor. Porque, y me explico, y esto lo publiqué en Expansión, entonces es difícil, si uno lo piensa, es un ejercicio intelectual complicado, porque normalmente si es pro empleador, es para antiempleado, si es pro empleado es antiempleador, pero anti ambos. O sea, uno piensa en una institución que pueda perjudicar al mismo tiempo a todos. De hecho, entonces es difícil. Yo cuando incluso estaba comentando esta tesis, una vez en un congreso había varios administradores concursales, me dice, no, tu tesis es errónea, Aurelio, porque no solo es antideudor y antiacreedor, sino también antiadministrador concursal. Y decía un juez, y antijueces también, que estamos saturados, y que no sé cuánto, entonces anti todo el mundo, básicamente. Pero bueno, yo me centro en mi artículo sobre todo el por qué yo califico, y no lo califico simplemente por criticar, sino con justificaciones de por qué, atendiendo a los estándares de lo que podría ser o debería ser un moderno derecho de insolvencia, por qué yo califico a España antideudor y antiacreedor, ¿no? Pues si nos fijamos en los deudores españoles, para empezar, la persona natural física no tiene una efectiva liberación de deuda. Es decir, una institución que en Reino Unido ya se implementó en 1710, como bien sabe Rose, nos expuso brillantemente en el último congreso anual del Instituto en Colombia, ya desde 1710 se hablaba ya de una discharge, de una segunda oportunidad en Reino Unido. El motivo era otro, el motivo era incentivarle, decir, oiga, si usted me colabora en el concurso y me dice dónde ha escondido los activos y dónde tal, y aquí la de no sé qué, te doy una parte. Pero bueno, da igual, pero ya me daban una parte, ya me daban una discharge, me permitían quedarme con algunos activos. Pues en España,
todavía no tenemos una efectiva segunda oportunidad. Después, a nivel de responsabilidad de los administradores, en España tenemos un sistema que combina la responsabilidad, las inhabilitaciones del derecho inglés, la disqualification básicamente del derecho inglés, con la responsabilidad por insuficiencia de activo del derecho francés, con matices, más la responsabilidad por daño general del derecho alemán o italiano. Entonces básicamente hemos visto cuáles son los posibles sistemas de responsabilidad y en vez de escoger uno, los hemos escogido todos y lo hemos implementado, ¿no? Pero es que como no era suficiente, tenemos una institución todavía de las ordenanzas de Bilbao de 1737, todavía vigente, que es la famosa calificación del concurso. Que la calificación del concurso ya está desapareciendo en los pocos países que lo tenía. El único que me consta, yo creo, en América Latina y lo sigue teniendo, creo que es Uruguay. Pero básicamente es una institución de origen difamatorio, de etiquetar al deudor. Oiga, usted entra al procedimiento y yo le voy a etiquetar de culpable o de inocente, ¿no? De fortuito, en el caso de español se llama. Entonces, claro, y en función, si le califico de culpable, ahí yo le pongo, o le puedo poner toda la responsabilidad. Pero si usted es calificado de fortuito y sale airoso. Y lo peor no es que exista el etiquetado que de por sí estigmatiza la insolvencia. Es decir, es todo lo contrario, mantener esto a lo que, por ejemplo, ha hecho Chile, que me parece una iniciativa bastante importante desde el punto de vista más psicológico, si se quiere ver así, que es llamar a la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Algo tan simple ayuda a cambiar eso que denominamos la cultura. Pero es que la cultura se cambia a través de cambiar las instituciones, ¿no? En este caso, cambiar el diseño legal. Pues en España el problema no es solo que tenemos el sistema de los etiquetados, sino que es que, para colmo, hay supuestos en los que el concurso se califica culpable siempre y cuando concurra una serie de circunstancias. Por ejemplo, un deudor no ha llevado la contabilidad como dice el Código de Comercio, automáticamente es culpable, sin importar si verdaderamente ha generado, de manera culpable o no, la situación de insolvencia. Entonces eso nos lleva a la paradoja, que yo he publicado también, de encontrar en España, y hace poco salió el concurso de, no sé si conocen la firma Vittorio y Luchino, que estaba hace poco en procedimiento de insolvencia, pues un procedimiento que ha sido calificado de culpable, pero los propios gestores de la quiebra, los síndicos, los administradores de concursos han dicho que la insolvencia se ha generado de manera fortuita. Entonces dice, un concurso culpable con insolvencia fortuita. O sea, no tiene sentido ninguno. Entonces yo es lo que lo he calificado de la paradójica calificación culpable del concurso por insolvencia fortuita, ¿no? Entonces no tiene sentido porque estos señores están asumiendo un etiquetado que además lo asocia fraudulento. Y lo asocia fraudulento por dos motivos. Porque culpable, terminológicamente, parece asociarse a fraudulento. Y segundo, porque antiguamente en España la quiebra se calificaba culpable, fraudulenta, fortuita, y en cambio ahora todo lo culpable y todo lo fraudulento va junto y se llama solo culpable. Entonces hay motivos de sobra para creer que algo culpable es incluso fraudulento cuando estos señores han devenido insolventes por causas fortuitas. Y no solo eso, sino que el legislador español, impulsado, ahora veremos, por la Academia Española, va más allá. Y va más allá porque diseñó este sistema diciendo que básicamente la institución de la calificación solo se va a abrir siempre en supuestos de liquidación y en determinados supuestos de convenio. Entonces, claro, si uno llega a un convenio que se califica en España como no gravoso, dice la ley española que no se va a calificar, y si no se califica de culpable previamente, no hay responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si uno es un ladrón y de manera fraudulenta defrauda a los acreedores y deviene insolvente, pero aprueba un convenio de reorganización no gravoso, se evita la institución de la calificación y por tanto sale completamente airoso del concurso en España, aunque se pruebe que haya sido fraudulento. Otra cosa es que haya supuesto de infracción penal y eso va por otro lado. Pero ese sale totalmente airoso. El deudor ladrón que aprueba el convenio gravoso. Por otro lado, ocurre el supuesto de un pequeño comerciante que deviene insolvente simplemente porque pierde a su principal cliente, porque le han metido un hipermercado, se le han abierto enfrente, pierde a sus principales clientes, prueba que la insolvencia se le deviene por causa fortuita, pero claro, esos señores no suelen llevar una contabilidad reglada conforme al Código de Comercio, entonces a ese señor sí se le castiga de culpable y se le imponen todas las consecuencias de la culpabilidad. Entonces es un tema que no tiene mucho sentido ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista económico. Y no solo eso, sino que para colmo, si ustedes tuvieran un negocio inviable, todos coincidiremos con un negocio inviable, lo más eficiente, lo más deseable para el sistema es liquidarlo, cerrarlo lo antes posible. Pero si ustedes saben que abriendo la liquidación
le van a meter automáticamente, le van a abrir la apertura de esta sección de etiquetados y de responsabilidad. ¿Van a tener ustedes incentivo a solicitar que se abra automáticamente esa pieza en la que se les juzgue su comportamiento y se les puedan imponer responsabilidades? Obviamente no. Entonces, seamos lo inviable que seamos los ladrones que seamos, vamos a intentar aguantar e evitar lo máximo posible la liquidación. Entonces, el sistema está completamente mal diseñado, y precisamente está mal diseñado porque los que lo diseñaron no pensaron, ahora veremos, en los fundamentos económicos, los principios esenciales que deberían subyacer, sino básicamente lo que se fue es reforma parcheándose propuestas o ideas anteriores en lugar de pensar en los fundamentos del derecho concursal, a cuyo efecto, por cierto, les recomiendo la lectura de la obra del profesor Mellán sobre instituciones esenciales del derecho concursal, porque son precisamente ese tipo de obras, sobre los fundamentos, sobre los principios, sobre las implicaciones económicas, los que nos hace pensar no cómo está el derecho concursal, sino también cómo debería estar. Y de hecho hay un importante profesor español al que le pregunté sobre el tema de la calificación, digo, ¿y cómo está esto tan mal diseñado? ¿Cómo lo habéis hecho así de mal? ¿Y cómo existe España? Dice, no, es que la Constitución lleva muchos años, tal. Digo, sí, hombre, yo creo que es el único país moderno que todavía mantiene el tema del etiquetado. No la responsabilidad, que eso es distinto, todos imponen responsabilidad a quien haya hecho algo mal, pero no con el trámite del etiquetado previo. Y dice, es que fíjate que yo creo que nadie lo ha pensado nunca. Y digo, pues más triste me lo pone, porque que nadie lo haya pensado nunca significa que nadie se ha molestado en mirar lo que pasa por vuestro entorno. O sea, ¿no habéis visto que nadie lo tiene? Entonces, muchos no lo han visto, y los que lo han visto ni siquiera se han cuestionado el por qué ellos no lo tienen y yo sí. Entonces, dice bastante, ¿no?, de la academia también, localista que comentamos antes. Pero es que si nos vamos al punto de vista de los acreedores, uno puede pensar, oh, qué mal está España para los deudores. Pero es que para los acreedores es aún peor. Porque para los acreedores, si la empresa es viable, no tienen poder ninguno de forzar la liquidación aunque sea inviable. Los acreedores se pueden ver sometidos a la utilización oportunista, lo que hemos hablado de la paralización de ejecuciones. Yo puedo ser totalmente inviable, pero puedo intentar aguantar incluso hasta un año sin que me ejecuten, simplemente alegando que es que el activo es importante para mi actividad empresarial. Claro, pero es que la actividad empresarial está muy bien, eso es un requisito, debería ser necesario pero no suficiente. Debería ser actividad empresarial y siempre y cuando la compañía sea viable y hay posibilidades efectivas o razonables de reorganización, porque afectado a la actividad empresarial es básicamente todo. Entonces la cuestión es que sea viable o no, si no, me están utilizando mal oportunistamente. Luego no tienen poder de revocar a los administradores concursales. Luego no existe la cláusula del best interest test que hemos comentado para forzar la liquidación cuando sea más deseable que la reorganización. Luego los accionistas, aunque la compañía esté insolvente y los accionistas la hayan perdido todo, hay una versión muy formalista del derecho concursal y derecho societario, que como los accionistas son los dueños, da igual, no hay una visión económica, sino estrictamente jurídica formalista. Entonces, aunque como los accionistas son los dueños de las acciones, da igual que esté el procedimiento de insolvencia, ellos siguen siendo los dueños y ellos tienen que seguir mandando. Y es para decirle, mire usted, no. ¿Por qué? Porque los accionistas ya lo han perdido todo, los activos están íntegramente financiados por los acreedores han devenido lo que la literatura llama los nuevos titulares económicos del patrimonio insolvente, y por tanto, en principio, los acreedores deberían ser los que tengan el principal protagonismo, y los acreedores se les paga primero, y después, si ellos quieren, usted se queda con algo. Y por algo es algo de si se le debía algo a usted o la propia titularidad de la compañía. No sé, un debtor en posesión forzoso. No es que esté en posesión durante... No en posesión, pero los accionistas siempre mantienen la propiedad, digamos, de la compañía en concurso. Mientras que un poco la visión que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, es que el plan de reorganización, una reorganización, de hecho Douglas Baird define la reorganización como una venta a los antiguos dueños, a los accionistas. Dice, la compañía ya debería ir insolvente, y una vez que declara el concurso, digamos, como que no tiene dueño, si lo queremos, los acreedores son los dueños. Pero si usted cree que usted puede, porque genera un valor, un going concern value, y es deseable que usted que tiene la expertise y tal maneje la compañía, le vendemos a usted la compañía. Por eso una reorganización se califica por Douglas Baird, por ejemplo, como una venta hipotética de la compañía a los antiguos dueños, mientras que la liquidación dice que es igual, es una venta, pero simplemente un tercero. Entonces, pero en ambos casos se suele considerar como venta. En España tampoco existe la posibilidad de que los acreedores se junten en un comité.
y por tanto no existe todo estos mecanismos de protección. Entonces, a mi juicio, intento ya concluir ya, porque todavía tenemos preguntas y otra charla, pero básicamente el gran problema es el modo, y pido disculpas, pero el gran problema, a mi modo de ver, es doctrinal, de la doctrina tradicional de cómo se ha entendido y cómo se ha diseñado el derecho concursal en España. Se ha diseñado de una manera eminentemente formalista, eminentemente descriptiva, eminentemente ex post, centrada en decir el concurso casi como es malo, mientras que no se ha visto el derecho concursal como un elemento esencial para la promoción del crecimiento económico de un país. Y como digo siempre, aunque no haya ni una sola insolvencia en un país, el modo en el que se diseñe la legislación de insolvencia va a tener un impacto increíble en el comportamiento de los individuos. Porque aunque no haya habido ninguna insolvencia, si usted es un banco y usted sabe que la normativa que se acaba de promulgar dice que usted no va a cobrar un solo peso, ¿usted qué hace automáticamente con todos los contratos de financiación que vaya a celebrar? Ya, pedir garantía, elevar costes, y todavía no ha habido insolvencia en el país. Pero es que la propia legislación de insolvencia tiene unos efectos ex ante devastadores. Entonces, a mi modo de ver, hay que repensar estas funciones. Tradicionalmente se habla de función conservativa, reorganizativa, la par condicio, etc. Y simplemente quizás resalto la conservativa, y es porque creo que es interesante que hay países que dicen no, hay que promover la conservación de la empresa. Para empezar, suelen confundir empresa con sociedad. La sociedad es la cáscara, la persona jurídica, lo que soporta, la cáscara que soporta el negocio. A las sociedades no hay que salvarla. En su caso hay que salvar a las empresas siempre que sean viables, porque son las que generan la riqueza. Entonces la cultura de pro-convenio que existe en España, castigamos más que vaya liquidación que vaya convenio, es horrible desde un punto de vista política legislativa. O la política de pro-reorganización, porque favorece no a la empresa, favorece a los antiguos socios y administradores. Entonces, si yo soy el socio, si yo tengo una compañía que es viable, el negocio es viable, pero yo soy un ladrón o soy un flojo y es muy ineficiente, está muy ineficientemente diseñada, la solución deseable para el sistema, para los trabajadores y para todo el mundo es que ese negocio se venda rápido a un tercero. Pero si lo que se fomenta en el país es el pro-convenio, pro-reorganización, eso no va a ocurrir por lo menos en un corto o medio plazo. Por tanto, hay que distinguir lo que son las empresas y lo que son las sociedades. Luego, no todas las empresas deben ser salvadas. Luego se cree que la liquidación es destruir la empresa, ¿no? La liquidación simplemente subastar, en una subasta, y por ejemplo en Suecia hay estudios empíricos que el sistema de subasta que existe en Suecia de vender empresas funciona de manera más eficiente que por ejemplo el Charter de Estados Unidos, ¿no? Y luego en político suena más decir que ha llegado una reorganización, parece que eso sí es salvación, mientras que si llega una liquidación con la venta del negocio de la unidad productiva parece que no. La función sancionadora hay que olvidarla, la par condicio también se ha dicho mucho que es una función esencial, y mire usted, ya lo decía Aristóteles, no hay mayor injusticia que tratar iguales a los que no lo son. Entonces, ¿qué ocurre? La par condicio se tergiversa. No es que todos los acreedores sean iguales, no, hay que tratar iguales a los que sean iguales. Por tanto, eso también, hablar de que una función también es la par condicio creditor, creo que crea confusión entre los operadores. Por tanto, la función que casi que única que debería quedar es la solutoria, la maximización de los intereses de los acreedores, pero no porque esa sea más importante que salvar la empresa, sino porque en el caso de empresa viable significa que la empresa vale más en funcionamiento que en liquidación, y por tanto si la tarta es mayor con la empresa funcionando, la tarta es mayor también para los acreedores. Entonces decir que hay que maximizar el interés de los acreedores es equivalente a decir que hay que reorganizar empresas viables. Pero en cambio, si atribuimos una función independiente a la reorganización, y que decir, el derecho concursal debe reorganizar empresas, eso es confuso, porque parece que hay que reorganizar cualquier empresa, y los operadores van a empezar a tergiversar eso, y no hay que reorganizar cualquier empresa, sino que, como digo aquí, al final hay que intentar a tres posibles soluciones. La reorganización solo tiene sentido si el negocio es viable y los socios administradores son eficientes, confiables y honestos. Esos dos requisitos. Pero si el negocio es viable y lo que fallan son los dueños o gestores, hay lo que hay que vender a un tercero que sepa gestionar eso, que va a ser el que me mantenga los puestos de trabajo y la generación de riqueza de la empresa. Y si directamente el negocio es inviable, hay que acabar ya. Por tanto, simplemente la justificación al por qué hay tan pocos procedimientos concursales, sinceramente la conclusión a la que llegué es porque se han diseñado instituciones poco atractivas para acreedores, poco atractivas para deudores, o poco atractivas, como hemos visto que ocurre en España, para ambos, ¿no? Y el origen de todo eso, al menos por la influencia que ha tenido en el diseño legislativo y en el estudio del derecho concursal,
es parcialmente o mayoritariamente académico, y por eso básicamente lo que abogo es por un cambio de paradigma en el modo en que se entiende, se estudia y se diseña el derecho concursal. ¿Vale? Entonces concluye aquí, y no sé si tenemos ya por lo menos 10 minutillos para hacer las preguntas. Siento mucho el retraso, pero ya ven que me apasiona el tema.